Relatos de la noche. La ouija. Jugar a la ouija nunca debe tomarse a la ligera. Mucho menos si no conoces el origen de la tabla que estás tocando. Puede que haya sido fabricada simplemente como un juguete. Pero nunca sabes por dónde ha pasado, a quién perteneció, antes de llegar a ti, a dónde estaba destinada a llegar. Escucha con atención siguiente historia. Continuamos con la historia de la ouija que se come las almas de quienes se atreven a jugar. Esta historia puede provocarte sugestión, miedo y malestar. Si en algún momento sientes que te duele la cabeza al escuchar, esa es tu señal para saber que debes adentrarte más. Mis primas y yo jugamos a la ouija toda la noche. Estábamos en la casa de mis abuelos, en Valle de Bravo, durante la pandemia. Acudimos y mis padres y yo, también mi tío Rodrigo, su esposa Elena, y mi prima Valentine, todavía sufriendo la muerte de Smo. Todavía sufriendo que mi tío se hubiera casado con Elena. Tan pronto, al llegar me di cuenta de que habían llevado a alguien más, a Lucía, una extraña chica de nuestra edad, sobrina de Elena. Ella llevó consigo una tabla muy vieja, diferente a esas comerciales que venden en todos lados. Nos dijo que la había robado, que la tenían su tía y su madre, coleccionistas de lo oculto, que había pertenecido a un brujo de las montañas de Veracruz y que de ella habitaba una bruja. La jugamos. Y la ouija nos habló de muchas cosas, hasta de lo que seguía en la pandemia. Pero todo se fue al traste. Valentine preguntó si podía hablar con su mamá. La ouija le dijo que primero tenía que darle entrada, dejar una vela encendida toda la noche, hasta que se consumiera frente a un espejo. Aunque eso nos asustó, y decidimos dejar la ouija en paz. Amanecimos con una noticia. Mi prima ya no estaba en la casa, se había internado en el bosque, y en su cuarto había una vela consumida, justamente frente al espejo. Y lo más raro fue que varios en la familia, incluida yo, incluida mi abuelita, habíamos estado soñando con una mujer horrible, si parecía una muerte en vida, paseándose por la casa. En el caso de mi abuela, observándola desde dentro de su cuarto, sentada en su mecedora, viéndola dormir. Mis papás y mis tíos estaban preocupados por Valentine, aunque sospecho que en el fondo pensaban simplemente se había levantado temprano a caminar. No era algo tan raro. Parte de lo que disfrutábamos de la casa de mis abuelos era todo el bosque alrededor, la libertad con la que nos perdíamos en él por horas. Pero había algo más urgente. Mi abuela, poco después de contarle a mi mamá que había soñado toda la noche con esa mujer extraña, se empezó a sentir mal. Tenía náuseas, calor, sudaba a chorros. Lo que más miedo nos dio fue que datara de COVID, sobre todo porque significaría que nosotros se lo habíamos llevado. Mis papás y mi tío Rodrigo prepararon como pudieron una camioneta para llevarla hasta un doctor que conocían, a 40 minutos de ahí. Pero cuando se preparaban, algo ocurrió. Vimos a Elena aproximarse a la casa por un sendero. Venía con mi prima Valentine en pijama, descalza. Todos corrimos hacia ella. Elena dijo que la había encontrado a varios kilómetros de la casa, acostada, dormida, en una zona llena de piedras. Valentine un poco sabía cómo había llegado ahí. Decía que se sentía bien, que no tenía dolor ni nada raro, aunque sus pies estaban llenos de heridas. Lo más extraño fue que en Elena encontró, sus pies estaban perfectamente sanos. Fue al caminar de vuelta que se los lastimó. Como había llegado ahí dormida, sin hacerse el más mínimo daño.
Me encargaron a Valentine, llevaban a mi abuela al doctor. Elena se quedaría con nosotras para cuidar a mi abuelo. Acompañé a Valentine a lavarse las heridas, y ese fue un momento extraño, porque a pesar de que alecía hablar con normalidad, había a una tristeza en sus ojos que me recordaba los primeros días después de la muerte de su mamá. Mi tía Carmen, le pregunté si recordaba lo que nos había dicho la ouija. Me dijo que sí, que lo recordaba todo. Recordaba ir a su cuarto, intentar dormir, y luego, como si ya no se controlara, como si estuviera soñando, haber salido a buscar una vela y los fósforos, regresar al espejo y decir unas palabras que no reconocía, pero entre las que encontró una frase: lo que sea, pero que venga mi mamá. Estábamos muy tensas cuando algo rompió nuestra plática. Voces. Salimos al salón y encontramos a Elena sujetando con fuerza las muñecas de Lucía, que lloraba como una niña. Elena nos miró. Vengan para acá. No saben lo que acaban de hacer. No saben lo que trajeron. Elena había descubierto que Lucía robó la ouija y la llevó, y sin ningún permiso. Dijo que esos artículos estaban bajo llave por una razón. Todos eran peligrosos, pero lo peor, el objeto más peligroso de toda la colección, era precisamente la tabla. Luego nos preguntó qué les había dicho Lucía sobre ella. Le respondí que la tabla era de un brujo de Veracruz, que contactaba con una mujer que habitaba en la ouija. Una bruja que trató de hacer el bien a la gente del pueblo. Elena se carcajeó. No tienen idea de la mentira que les dijo. Lo que vive esa tabla está atrapado en ella. Lo que hay ahí, y lo más cercano al mal que puede estar un ser humano. En Veracruz, esa mujer se llevó más almas que el cáncer. Lucía tenía una expresión rara, que pasaba de la de una niña regañada a la de alguien casi burlándose de lo que escuchaba. Elena la señaló. Estoy segura de que esta muchacha no les dijo que cuando obtuvimos esa ouija hace años, ella estuvo poseída por esa bruja. Por 3 días no estaba ahí y algo más habitaba su cuerpo. Nos costó sangre, mucho dinero y la vida de alguien, íbamos, para poder liberarla. Lucía se disculpó. Dijo que no podía advertir algo de lo que no se acordaba. Elena respondió que, precisamente, para que no viviera con esa culpa. Pero había algo más urgente. La ouija ya no estaba por ningún lado. En algún lugar, entre los senderos alrededor de la casa. Y teníamos que encontrarla cuanto antes. Ya está costando almas, dijo Elena. Si no la encontramos a tiempo y no hacemos con ese objeto lo que yo les voy a indicar, nos va a costar la vida a todos. Y no estoy hablando solo de esta vida, estoy hablando del alma. Buscamos por toda la casa. Los abuelos no eran religiosos, no había agua bendita, crucifijos, ni estampas religiosas. Elena encontró algo en su maleta para protegernos, pero dijo que tenía que conservarlo para proteger la casa de lo que andaba en el bosque. Antes de mandarnos a buscarla, nos advirtió: una vela frente al espejo, algo que jamás, por ningún motivo, deben hacer, pero dejarla ahí toda la noche, después de que algo específicamente te lo pidió, peor de lo que imaginábamos. No hagan caso a lo que escuchen en el bosque, a lo que vean. Si algo parece un fantasma, corran lo más rápido que puedan, porque sería algo completamente real. Si tienen suerte, lo que anda ahí es un espíritu, y tú cualquiera. Pero si es ella la que vino, ya no hay mucho que hacer. Me puse la chamarra. Hacía frío. Había niebla, y parecía que en cualquier momento volvería a llover. Lucía
Estaba rara, cas, y emocionada, como si fuera una aventura. Valentina seguía, con esa mirada triste, la misma de cuando murió su mamá. Elena nos dijo una última cosa, cuando escucharan un zumbido de moscas. Había algo maligno cerca. Me acerqué al cuarto del abuelo para avisarle, aldríamos al bosque. No respondió, aunque su puerta estaba abierta. Lo dejé así. En caso de que estuviera dormido, le dije que lo amaba, y me fui hacia la entrada, donde me esperaban Lucía y Valentine. Afuera, la niebla era baja. Casi no se veía el sendero por el que estábamos a punto de entrar. Teníamos unas horas para volver, antes de que regresaran mis padres y mi tío. Caminamos por el sendero de siempre, por el que Valentine y yo nos habíamos perdido desde niñas. Cuando llegamos a un punto donde las había visto, hasta algo raro al llegar. Les pregunté si no íbamos a buscar ahí. Las dos me dijeron no. Continuamos. 1 kilómetro después, alejándonos de cualquier atisbo de civilización, el sendero se dividió. Primer dilema. ¿Nos separábamos o seguíamos juntas? Lucía dijo que ella buscaría hasta llegar a la zona rocosa donde habían encontrado a Valentine. Nosotras seguiríamos por el otro camino, menos explorado, con la vegetación cerrándose sobre el sendero. Era hermoso, pinos y árboles cubiertos de musgo y enredaderas. Si no hubiera estado muerta de miedo, habría dicho que parecía el escenario de un cuento. Caminamos media hora más, hasta llegar a otra división, junto a una piedra, con forma de pirámide. Valentine y yo dudamos, pero decidimos continuar al menos 10 minutos más, solo para descartar esos caminos. Escuchaba el viento entre los árboles, y recuerdo pocas cosas tan aterradoras como ese sonido. Me sentía completamente sola. Caminé y caminé, sin entender bien qué estaba haciendo ahí. Al estar tan lejos, empecé a sentir lo absurdo de la situación. De verdad estaba buscando una ouija. De realidad creía que elevaba almas. Mis abuelos, mis papás, todos me habían educado para no creer en supersticiones. Empecé a reírme. Lo que estaba viviendo sería una gran historia para mis amigas. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Una voz entre los árboles, lejos, pero no lo suficiente como para no aterrarme. Sonaba como una mujer lastimada. Pensé que me perdonaría ignorar a alguien y dar ayuda. Grité, hola, ¿alguien ahí? El quejido se detuvo de repente. Me desesperé. Estaba segura de que había alguien, y no podía ser Valentine. Los caminos se habían alejado demasiado. Pregunté si estaba bien, que hablara, para que pudiera encontrarla. Unos metros más adelante, apartando ramas con las manos, vi algo entre los árboles, agachada en cuclillas, como comiendo lodo con las manos. Había una figura, una mujer con un vestido viejo y las manos feas. Era la mujer horrible de mis sueños. Me congelé. Entonces, de espaldas a mí, se levantó y empezó a moverse hacia mí, de espaldas pero muy rápido, casi corriendo. Me di media vuelta, me caí. Cuando quise correr sentí a las piernas torpes, como en una pesadilla completamente real. Corrí levantando las rodillas, moviendo los brazos. Soy pésima para correr, pero en ese momento estaba segura de que de eso dependía mi vida, quizás más. Grité a Valentine, grité a Lucía, grité hasta quedarme sin aire. Mis piernas empezaban a entumecerse. Sentía que algo se acercaba detrás de mí, cada vez más cerca, y podía sentir sus manos rozando mi espalda. Escuché voces a lo lejos.
Entre los árboles vi dos figuras, Lucía y Valentine, caminando, con prisa, hacia mí. No sé de dónde saqué fuerza, pero llegué hasta ellas, y ahí me desvanecí. Tardé un segundo en recordar que algo venía detrás de mí, me levanté sobresaltada. Pero las dos me abrazaban preguntando, ¿me qué había visto? Se los describí. Les dije que era la mujer de mis sueños, la misma con la que había soñado mi abuela. Lucía dijo que no, que era la sugestión, que nada de eso era real, que eso era lo que quería convencernos de que estaba entre nosotros. Un quejido espantoso llenó todo el bosque. Los pájaros volaron de golpe, como después de un disparo. Las tres lo escuchamos. Algo se acercaba desde el sendero por el que yo había llegado. Yo ya casi no podía caminar, pero entre las dos me ayudaron. Mayra dijo que no podíamos detenernos, que teníamos que seguir sin importar qué, y lo hicimos. Lucía repetía que eso era suficiente, que no podía acercarse más mientras no nos detuviéramos, mientras no miráramos atrás. Cuando llegamos a la casa, Elena nos esperaba cerca de la puerta, fumando. Nunca la había visto fumar. Al acercarnos negó con la cabeza y dijo que no podía creer que no hubiéramos encontrado nada. Le dijimos que una mujer nos había seguido en el bosque. Respondió que sí, que la alcanzaba a ver. Vuelvan a mirar. Den ese árbol grande. Ahí se metió. Se está asomando. Yo no pude ver nada. Fui la primera en entrar. Cerramos la puerta. Le pregunté a Elena qué era eso. ¿Quién era ella? Me dijo que no sabía, que a lo mejor era alguien perdido en el bosque, y me dejó hablando sola. Se fue a ver cómo seguía mi abuelo. Le dije a Valentine que estaba loca. Lucía dijo que ya sabía, porque lo decía. Dicen que me pasó lo que me pasó. Yo no parecía yo. No hablaba igual. Me veí diferente. Quizás a eso se refiera. Se hizo de noche. Empezó a lloviznar. Seguíamos asomadas a la ventana. Ahí creo que pude verla. El vestido claro de la mujer apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Sonó mi teléfono. Era mi mamá. Hija, tienes que decirle algo a tu prima. Ve preparándola. Tu abuela está muy mal y no sabemos por qué. Venía alucinando todo el camino y sus signos ya están mal. Tienes que estar preparada. Tu papá ya va para allá. Pero por favor, que nadie más se entere. Colgué y busqué a Valentine. La llevé al ático y le conté que mi abuela estaba mal. Pareció no afectarle. Solo preguntó si ya había muerto. Le dije que no, pero que teníamos que estar preparadas. La tristeza que le había visto antes de salir al bosque había desaparecido, y yo ya no entendía nada. Está allí afuera, me dijo. Asomándose a la ventana, miré también. La mujer estaba en un claro, entre los árboles. Desde donde se dejaba ver con claridad, parecía mirar directamente hacia nosotras, y sus pies no estaban tocando el suelo. Ya no tenía ninguna duda, a pesar de la niebla y la oscuridad. Podíamos verla perfectamente. Bajamos, corriendo, a buscar a Elena. Pero cuando llegamos a la ventana, ya no había nada afuera. Lo único que vimos fue algo peor. Por el camino de tierra que llegaba a la casa, las luces del coche de mi papá, detenido. Algo había ocurrido. Estaba lejos, pero tenía que ir hacia él. Tenía que correr por la oscuridad, por el bosque. Tenía que llegar.